El oficio de antropólogo, por Marc Augé. 4. La cultura. Cuando los etnólogos o aquellos que interrogan hablan del tiempo, verdaderamente se refieren al enlace social, a cierto concepto de las relaciones entre los unos y los otros en el interior de una determinada configuración cultural. La cultura, en el sentido global y antropológico del término, es el conjunto de esas relaciones en tanto en cuanto están representadas e instituidas, relaciones que presentan, por tanto, al mismo tiempo, una dimensión intelectual, simbólica y una dimensión concreta, histórica y sociológica, mediante la cual se desarrolla su puesta en práctica. Los etnólogos han asumido la existencia de culturas en esta doble dimensión intelectual e institucional al interesarse por las relaciones de filiación, de alianza o de poder, aunque también por los mitos y los ritos, todos ellos realidades antropológicas que imponen a los hombres en sociedades a someterse al tiempo para aceptar la muerte y a reinventarlo para vivir juntos. Esta constatación me parece autorizar dos puestas a punto. La primera se refiere al objeto de la investigación antropológica, que rebasa el ámbito en el que ha nacido. La antropología ya no está obligada al estudio de las sociedades en vía de desaparición. Su objetivo intelectual es, en un modo a la vez más preciso y más amplio, el estudio de las relaciones simbolizadas e instituidas entre individuos, configuradas de manera que puedan tomar forma dentro de contextos más o menos complejos. En este sentido, los grupos estudiados por la etnología primera proporcionan ejemplos paradigmáticos, o para expresarse como Émile Durkheim y posteriormente Claude Lévi-Strauss, elementales. Segunda puesta a punto. Incluso manteniéndose sensibles a la riqueza de las aportaciones en diversos ámbitos de todas las culturas del mundo, en el punto en el que nos encontramos, la cuestión del estancamiento relativo de algunas sociedades frente a los progresos alcanzados por otras se mantiene íntegra. Simplemente la hemos desplazado al sugerir que sus conceptos de tiempo no están cuestionados, o al menos que se remiten a formas sociales que, aun siendo conservadoras, lo cual es sin duda un pleonasmo, dado que cualquier forma de sociedad tiende a perseverar en su ser, no son incompatibles con el contacto, el encuentro o el intercambio, en definitiva, con la historia de los acontecimientos. Los grupos de linajes africanos han pasado por la guerra, la inmigración o el comercio sin que por ello sufriesen su negación ritual del acontecimiento y su preocupación por el mantenimiento estructural. Pero regresemos a la distinción entre estado de las cuestiones y estado de la situación, es decir, entre la historia de las ciencias y la historia pura y simple. Dicha distinción parte de una hipótesis que nos permitirá tal vez volver a interrogarnos acerca del papel desempeñado por la antropología como estudio de las relaciones sociales. La intencionalidad que preside dentro de la evolución de las cuestiones científicas se encuentra fuera de toda duda, al igual que el carácter acumulativo de esta evolución. Las ciencias se distinguen, de ese modo, de los conocimientos que, adquiridos de una vez por todas, sirven para la gestión práctica de la vida individual y colectiva. No habría que buscar la clave de una diferencia entre las sociedades que privilegian la explotación de los conocimientos, es decir, aquello que es sabido, y aquellas que privilegian la prospección científica, es decir, lo desconocido, entre las relaciones sociales y la manera en que son diseñadas e implementadas, o incluso en una diferencia dentro de una misma sociedad entre los periodos con los sectores marcados por la explotación pasiva de los conocimientos y los periodos o sectores abiertos al deseo de saber. Estas diferencias solamente enviarían en última instancia al estado del conocimiento dentro de un determinado conjunto social, y por tanto a este mismo conjunto en la medida en que deja más o menos sitio a la iniciativa intelectual individual. ¿A quién nos referimos cuando pretendemos privilegiar el estudio de las relaciones sociales? En realidad hablamos de tres hombres, o de tres dimensiones del ser humano. El hombre individual, usted, yo, 6.000 millones de mundos interiores irreductibles los unos en relación con los otros. El hombre cultural,
aquel que comparte con otros un determinado número de referencias que componen un conjunto diferente de otros conjuntos a los que la etnología original ha dado frecuentemente un nombre étnico. La distinción de los géneros masculino y femenino y sus definiciones en términos sociales proceden obviamente de esta dimensión cultural. Y finalmente, el hombre genérico, aquel que, después de siglos y milenios, ha inventado nuevas técnicas, aquel que ha caminado sobre la luna, aquel cuya existencia puede ser simbolizada por un nombre propio y singular, pero del que cada uno de nosotros se siente con derecho a reivindicar, por humilde que pueda ser su destino personal. Algunos autores, en los años 50 y 60, han hecho progresar considerablemente la reflexión acerca de la noción de cultura, tomándola como un sistema de restricción intelectual, a partir de dos constataciones. Primera constatación: el individuo solamente percibe su propia identidad dentro y a través de la relación con los demás. Segunda constatación: las reglas de construcción de esta relación existen siempre con anterioridad. Levi Strauss escribió en 1950, dentro de su introducción a la obra de Marcel Mauss, que era aquel que denominábamos cuerdo de mente, el que era un alienado propiamente dicho, ya que aceptaba su existencia en un mundo que solamente podía definirse mediante la relación del yo con el prójimo. Aquel que pretendiese eludir esa aceptación sería literalmente un insensato, pues se trataba de la condición necesaria para la salud mental. Por tanto, el hombre cuerdo de mente está necesariamente alienado por el sistema, que otorga un sentido a los acontecimientos de su vida como individuo. El sentido al que nos referimos aquí, el sentido social, no es un sentido metafísico y trascendente, sino la relación social en sí misma, en la medida en que está representada e instituida. Los poderes de agresión y de defensa, de los que hablaba anteriormente, consustanciales en cada persona, son uno de los componentes de este sentido social dentro de la cultura, dentro de las culturas que denomino culturas de la inmanencia, porque ni la causalidad ni lo desconocido tienen su lugar, y porque todo se explica a partir de un orden preexistente. Indudablemente, desde el punto de vista del individuo, esas culturas de la inmanencia son especialmente restrictivas porque hacen referencia a un conjunto de representaciones de la persona, del carácter hereditario y de la influencia, en particular de cara a implementar esta negación. Resulta obvio que en semejantes sistemas la noción de libertad individual no tiene su sitio. Apenas puede expresarse en algunos virtuosos del sistema para hablar como Bourdieu, a través de algunos cálculos prácticos que ponen en juego las restricciones opuestas para tratar de reducir o anular sus efectos. En las sociedades matrilineales que mencionaba anteriormente, un hombre siempre tenía, por ejemplo, la posibilidad de utilizar la carta del matrilinaje de su padre frente a su propio matrilinaje, o al contrario, los padres del padre y del tío materno o de sus respectivos matrilinajes se neutralizan en ocasiones. Pero esta posibilidad táctica era bastante menor en el caso de las mujeres, sujetas a la residencia de sus esposos, y nula para los numerosos esclavos y descendientes de esclavos que, por definición, habían sido aislados de su linaje original. En el siglo XIX se realizaba de hecho un rito especial para permitir que el nuevo esclavo olvidase sus orígenes. Aquello que un comprador de esclavos domésticos adquiría al comprar un esclavo era, en definitiva, su pasado. El cierre de las culturas de la inmanencia está completo cuando, no contentas con encerrar al individuo dentro de un juego de relaciones previas a su existencia, pretenden encarnar la totalidad de la humanidad, el hombre genérico. Hemos comprobado que el hombre que se había atribuido a sí mismo ciertos grupos humanos significaba simplemente los hombres. Por supuesto, un cierre total del sistema resulta indudablemente tanto concreta como históricamente, tan impensable como su apertura total. Digamos que hay, en toda sociedad, una tensión entre el sentido, entendido como el conjunto de las relaciones pensables, y la libertad, definida como el espacio dejado a la iniciativa individual. Esta tensión no se aplica siempre
sin embargo, y de modo ineluctable en beneficio del sentido. La alienación, en el sentido social, nunca es tan restrictiva como cuando es implementada por lo que Jean-Pierre Vernant denomina la razón retórica, presente en Grecia del mismo modo que en todas las culturas politeístas de la inmanencia, una razón que encuentra en sí misma su razón de ser y que justifica al mismo tiempo cualquier orden establecido. Sin embargo, en Grecia no impidió el nacimiento de una tradición filosófica y científica, la aparición, por así decirlo, de una modernidad precursora. Vernant busca el origen de este milagro dentro de la existencia de las ficciones. El objeto de la creencia en Grecia, nos dice, se encuentra en las narraciones mitológicas, inicialmente de tradición oral. La narración mítica adopta la forma escrita gracias a Homero y Hesíodo. Desde que existe la literatura, se instaura un juego entre el polo de la creencia y el polo de la ficción, reconociendo un determinado grado de libertad al narrador, al autor, al oyente y al lector. Afloja el yugo aplicado por el sistema simbólico sobre el imaginario individual. Al final, Grecia abandona el mito a través de la tragedia. Cornelius Castoriadis, en varios textos, prolonga este análisis hasta el plano político, mostrando de qué modo, desde Esquilo hasta Sófocles, se ha pasado de una reflexión sobre los dioses a una reflexión sobre los hombres y sobre la vida política. La tensión entre sentido y libertad no es exclusiva de lo que he denominado culturas de la inmanencia. Ciertamente podemos pensar que los grupos humanos menos diferenciados, la existencia individual en sí misma, es totalmente dependiente de las representaciones colectivas. Pero, en realidad, todos los tipos de sociedades están amenazados por el cierre del sentido y la reificación de la cultura. El estructuralismo, y de manera más amplia, su procesamiento crítico, durante los años 60, han realizado, desde este punto de vista, una saludable tarea de desmitificación. Castoriadis, quien estableció que la economía, el derecho, el poder y la religión existen socialmente como sistemas simbólicos sancionados, y Althusser, mediante el análisis de la clase dominadora, la cual se encuentra ella misma en una situación de alienación, han prolongado la intuición estructuralista y arrojado las bases de un análisis crítico general que incumbe de primera mano al antropólogo, en la medida en que, tomando como objeto el estudio de las relaciones, se enfrenta en primer lugar a la tensión entre sentido y libertad. De entrada, el etnógrafo debe convertirse en etnólogo y el etnólogo en antropólogo. Entendamos con ello que, desde sus primeras observaciones dedicadas a tal o cual actividad en particular, el etnógrafo se ve obligado a preocuparse como etnólogo por todas las dimensiones del grupo que estudia y a ubicar él mismo a ese grupo, bajo uno de sus aspectos o en su totalidad, en un contexto antropológico más amplio. Esos tres componentes del oficio no corresponden necesariamente a etapas diferentes. El observador, lo quiera o no para de interpretar y de comparar. Sus lecturas y su experiencia condicionan incluso la elección de sus primeros objetos de observación. En ocasiones hemos calificado la mirada etnológica como distante y participativa, exterior e interior. Pero la realidad es a la vez más simple y más compleja. La postura del antropólogo es siempre una postura de exterioridad en relación con el juego de relaciones que estudia. Esta exterioridad es lo que le define, tanto desde el punto de vista del método, entra en contacto con los informadores, trata de ser aceptado y comprendido, de aprender el idioma, como desde el punto de vista del objeto. Nunca llegará a ser uno más de los que está estudiando. Él lo sabe y ellos lo saben. Si bien ciertos etnólogos, por vanidad, ingenuidad o cálculo, han fingido a veces que se dejan absorber por su objeto de observación, por ejemplo, dejándose iniciar en un determinado culto. No es uno de ellos, pero trata de acercarse, y ellos también se acercan a él para lo bueno o para lo malo. La postura de exterioridad es intelectualmente honesta porque corresponde a una situación de hecho. Únicamente el vértigo de un ego tan frágil como excesivo
puede llevar a un observador exterior a la ilusión de que participa con su objeto de forma afectiva y fusionada. Esta misma participación a la que nos referimos al hablar de observación participativa es de naturaleza intelectual. Se trata de penetrar en las razones del otro. Edward Evans Pritchard, uno de los grandes antropólogos británicos que siempre han tenido cierta inquietud por la mayor exactitud etnográfica, ha admitido que tuvo, en un momento dado, la certeza de entender la lógica de los escenarios de brujería a los que asistía con los Azande, y que él mismo podría haber formulado diagnósticos o acusaciones. George Devereux demostró por su parte de qué manera las teorías psicopatológicas de los indios mojaves procedían de su experiencia del sueño y se revelaban, a consecuencia de ello, parcialmente compatibles con la psiquiatría moderna. Uno u otro demostraban la coherencia de un sistema de pensamiento que gobernaba numerosas prácticas locales, pero no estaban tentados por ello de suscribir los esquemas intelectuales que habían reconstruido. Su participación era de naturaleza intelectual, y en ese sentido distante. Devereux ha indicado a través de su etnopsiquiatría de los indios mojaves que la incapacidad de estos para desarrollar una teoría general de la psicopatología estaba sujeta al hecho de que, aun imputando un significado psicológico a los sueños y a la psicosis, su orientación fundamental era, sin embargo, supranaturalista, a priorista y no científica. La postura de exterioridad resulta asimismo estratégicamente útil, en tanto en cuanto es consciente, puesto que la presencia del etnólogo no carece de efectos en el juego de relaciones que estudia. Se le atribuye un sitio, un papel que le interesa tener en cuenta, porque pueden iluminarle sobre el mismo juego. También puede suceder que esta postura de exterioridad introduzca en sus interlocutores un grado de libertad en relación con su entorno cultural y aporte una modificación del punto de vista. El etnólogo observador puede ver entonces cómo vuelven hacia él sus preguntas. Usted, que viene de fuera, ¿qué opina? O incluso, ¿y cómo hacen esto en el sitio de donde viene? En este segundo supuesto, en el que la postura de exterioridad consciente y reivindicada resulta antropológicamente fecunda, se trata, en efecto, de una postura extraordinaria, ya que trastorna el orden de las cosas dentro del grupo observado, pero también obliga al observador a renunciar a su vida ordinaria, a adoptar una moral provisional que le sitúa en una suerte de ambivalencia cultural. El etnólogo, en posición de observador, ejerce lo que Levi-Strauss ha denominado la capacidad del sujeto para objetivarse indefinidamente. A través de esto, y obviando la dificultad psicológica de tal posición, encarna de manera ejemplar un punto de vista individual. Las consideraciones acerca del etnocentrismo, por bien intencionadas que sean, suelen ser reductoras, no sólo porque hacen del etnólogo un simple porteador de cultura, aquello que nadie sabría ser de forma exclusiva, el etnólogo todavía menos que nadie, sino porque deniegan a las culturas observadas y a los individuos que reivindican el riesgo y la oportunidad de una infracción intelectual que les expone a las miradas y a las especulaciones de otros individuos. Insisto en el término otros, pero aún más en individuos, ya que el carácter subversivo de la intervención antropológica vale tanto por su carácter individual como por su carácter exterior. A través del encuentro con informadores, creando a veces vínculos de amistad, el antropólogo induce a sus interlocutores a interrogarse sobre sí mismos, a tomar, en relación con su cultura colectiva, al igual que él mismo lo hace con sus referencias habituales, el mínimo de distancia que impone la puesta en narración. Esta materialización en forma de palabras y de narración desempeña entonces el papel de la ficción como instrumento de salida del mito del que habla Bernard en el caso de Grecia. La posición de exterioridad sacude las certidumbres del ensimismamiento culturalista, tanto desde el lado del antropólogo como desde el lado de aquellos a los que observa. En definitiva, lo que cuenta es la materia y la forma de lo que Levi-Strauss ha denominado en antropología estructural el tercer humanismo.
El primer humanismo correspondería, según él, al Renacimiento y al redescubrimiento de la antigüedad. El segundo, durante los siglos XVIII y XIX, a los progresos de la exploración geográfica, que traen consigo un mejor conocimiento de China y de la India. En tercero, al descubrimiento de las sociedades primitivas. Tercera y última etapa, nos dice Levi Strauss, ya que después de esto no le quedará al hombre nada que descubrir sobre sí mismo, al menos desde el punto de vista de su extensión geográfica e histórica. Etapa decisiva, por tanto, añade en sustancia, por dos razones. Por un lado, permite elaborar un nuevo humanismo que, al encontrar su inspiración en el seno de las sociedades más humildes, se revela más democrático que aquellos que le han precedido. Y por otro lado, el método etnológico, forjado en contacto con estas sociedades, puede aplicarse el estudio de todas las sociedades, incluida la nuestra. Este nuevo humanismo, evocado de forma programática en antropología estructural, solamente puede concebirse mediante la adición, la confrontación y la puesta a prueba recíproca de los modelos, sin llegar a ser tan democrático como para dejar de depender ampliamente de los análisis y de los conocimientos de un puñado de especialistas. Para el resto, la perezosa llamada al respeto de las culturas, lugar común y apetecible para todo tipo de medios de comunicación, sigue siendo hoy un capítulo concertado del prêt-à-penser internacional, cuando éste es recuperado con toda la mala fe del proselitismo por los totalitarismos teocráticos. Y sin embargo, se trata realmente de humanismo, es decir, de una perspectiva orientada hacia el futuro. Los etnólogos han creído frecuentemente que estaban estudiando mundos en vía de desaparición, mientras que, como antropólogos, asistían al nacimiento, ciertamente doloroso y complicado, de un nuevo mundo a cuyo conocimiento tienen hoy la capacidad y el deber de contribuir. Este nuevo mundo y este nuevo humanismo no pasan por la simple coexistencia de culturas encerradas en sí mismas, cosa a la que el término ambiguo de pluriculturalismo corre el riesgo de conducirnos, sino por la de individualidades ricas y complejas en relación las unas con las otras, lo que podríamos denominar el transculturalismo, concebido como la posibilidad para algunos individuos de atravesar las culturas y de reunirse. Un proceso abierto, por tanto, cuyos únicos motores y únicos respaldos son la democracia y la educación. ¿Cómo olvidar que, a pesar de todas las villanías acumuladas por la empresa colonial occidental, a veces durante siglos, la mirada antropológica, que no se profesionalizó hasta hace un siglo, ha sabido a veces actualizar los lineamientos de un posible encuentro y el esbozo de algo que se parecería a cierto tipo de universalismo? Lo que falsea a veces las cosas desde ese punto de vista, más allá del contexto en el que han trabajado los etnólogos, es que una parte insigne de la primera etnología ha sido misionera, lo cual no significa que fuese miope o ciega, sino que estaba orientada hacia una concepción a priorista que trastocaba los análisis. Los resultados han sido a veces brillantes, tal y como testifica el episodio de los jesuitas en China, pero siempre se sitúan dentro de la perspectiva de un universalismo religioso, es decir, de un cierre en sentido contrario al espíritu de la prospectiva científica. Concluiré en este punto remitiéndome de nuevo a los ejemplos africanos que me han servido de hilo conductor a lo largo de estas reflexiones. Los primeros observadores de las sociedades Akan, en la región de África del Oeste, que corresponde a una amplia zona de los actuales Ghana y Costa de Marfil, han sido golpeados por la riqueza y la sutileza de lo que, en el lenguaje de Freud, podríamos denominar su metapsicología. Los etnólogos británicos en particular han sido fascinados por la concepción de la persona individual que prevalecía entre los Ashanti de Ghana. La personalidad individual parecía definirse a través de la combinación de los principios, el Kra y el Sun Sum, definiendo el primero la parte estable de la personalidad y el segundo su capacidad de actuar y relacionarse. Sin entrar con detalle en debates a veces confusos, me limitaré a mencionar la conversación sostenida en los años 60
entre dos etnólogos británicos tildados de freudianos. Eva Meyerowitz sugería que el CRA correspondía al ello freudiano, mientras que Hans de Brunner, que creía excesiva esta semejanza, consideraba por su parte que el Zum era perfectamente comparable al ego freudiano. He mencionado antes el carácter muy particular de un sistema para el cual los poderes psíquicos se conciben como consustanciales a la persona individual y a la estructura social. El CRA y el Zum son a la vez los soportes y las posibles dianas de dichos poderes. En múltiples aspectos, esta concepción plural y dinámica evoca, en efecto, yo mismo me he apoyado en ello, el tópico freudiano sobre el que Laplanche y Pontalis escribían en 1967 en el Diccionario de Psicoanálisis, que supone una diferenciación del aparato psíquico en un determinado número de sistemas dotados de caracteres o de funciones diferentes y dispuestos en un determinado orden los unos con respecto a los otros, lo que permite considerarlos metafóricamente como lugares psíquicos de los que se puede realizar una representación figurada en el espacio. Partiendo de esta definición, pude exponer antaño ante un grupo de psicoanalistas las grandes líneas del tópico elaborado en las poblaciones de cultura Akan en Costa de Marfil. ¿Estaba haciendo gala de etnocentrismo al suscribir las tesis de mis predecesores británicos? En un sentido, sí, desde luego, aunque fuese porque, dentro de este ámbito, la tradición comienza por la trampa de las palabras intraducibles. Pero se trataba de un etnocentrismo consciente y voluntario que enriquecía la reflexión analítica en general, del mismo modo que los diagnósticos de los chamanes mojaves con los que Devereux hablaba, y que proporcionará, tal vez un día, en modo recíproco, algunos datos a aquellos de nuestros colegas africanos que se interesen por los conocimientos tradicionales. Se trataba, podríamos decir, de un etnocentrismo abierto, franco, una invitación a la reflexión colectiva y no una forma de canibalismo intelectual. Una parte del hombre y su psiquismo, se decía y se dice aún en el aparente embrollo de sospechas y acusaciones que esmalta la vida de los linajes africanos. También una parte, por supuesto, de las relaciones de poder y de autoridad. La interpretación exterior opera entre aquello que depende intrínsecamente de la coherencia local, del sentido social tal y como lo he definido anteriormente, y aquello que, sobrepasando el sentido local, invita a una reflexión más general. Vierte un elemento al dossier del que hablaba Levi Strauss. En cuanto a este dossier en sí mismo, indudablemente, hace falta considerar, por una parte, que se encuentra en la línea de los otros dos. Pensemos en las similitudes impactantes del panteón griego con ciertos panteones africanos, y por otra parte, que permanece abierto, listo para acoger nuevos datos, pero todavía más para alimentar nuevas reflexiones, mientras que se perfila en el horizonte de nuestra historia continuamente acelerada la necesidad de un nuevo humanismo planetario.